El comportamiento de Nehemías. ¿Qué comportamiento tiene Nehemías en medio de la crisis, en medio de las dificultades? Y quiero compartir con ustedes en esta noche, amados hermanos en Cristo, qué comportamiento tenemos nosotros en medio de una crisis. ¿Cómo nosotros actuamos? ¿Qué tipo de actitud, qué tipo de comportamiento tenemos nosotros en una crisis? Y eso es muy importante que yo lo comparta con ustedes, porque el creyente en este tiempo es un creyente que cuando tiene crisis cambia, se transforma, tiene un comportamiento extraño, divariado, dislocado. Amén, amén, amén. Y es muy importante que nosotros entendamos eso, de que hay gente que Dios lo ha señalado, que lo ha mirado, que lo ha salvado, que ha hecho con ellos cosas impresionantes, pero su comportamiento no es un comportamiento que está alineado al comportamiento que debe de tener el creyente cuando está siendo procesado, cuando está pasando un momento difícil, cuando el enemigo le está haciendo la guerra, cuando el diablo tiene un plan y una estrategia en su contra. Y es necesario que la iglesia y el creyente sepa cuál es el comportamiento, qué actitud, qué yo debo de hacer cuando estoy siendo perseguido, qué debo de hacer cuando hay una crisis que está afectando mi sistema emocional, mi sistema espiritual, mis condiciones como hombre, como ser humano. Alabado sea Dios, porque una de las cosas más importantes que debe de tener el creyente, que aunque usted le sirva al Señor, usted nunca ha dejado de ser un hombre, ha dejado de ser un ser humano. Alabado sea Dios. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad de hoy en día, que la sociedad de hoy en día inmediatamente ven que tú te conviertes, inmediatamente ven que tú aceptas al Señor, ellos exigen un cambio radical. La sociedad exige un cambio vertical. La sociedad exige que tú no puedes seguir siendo igual que tú, como tú eras antes. Porque si supuestamente Dios llegó a tu vida, tú debes de tener cambios y debes de ser diferente. Pero uno de los problemas de la sociedad es que la sociedad es una sociedad que no conoce los principios bíblicos y que no lee la palabra y que no entiende que la Biblia está llena de hombres imperfectos, con problemas, con batalla, hombres que hicieron de todo para mantenerse de pie, para agradar a Dios, para buscar a Dios, para conquistar el reino de Dios y para pregonar la justicia del reino. Y eso es algo serio que la iglesia debe de entenderlo. La Biblia está llena de hombres que vivieron temporadas donde su único deseo era desaparecerse, suicidarse. Ahí tenemos a Elías, que en una temporada de su ministerio decidió morirse y cuestionó su posición y dijo que él no era mejor que sus padres ni que la gente que Dios había puesto a su lado. Así estuvieron otros profetas y siervos escogidos por el Señor, que fueron perseguidos por el diablo, fueron perseguidos por sus enemigos, fueron perseguidos por la gente. Y en el libro de Nehemías, el comportamiento que tiene Nehemías en medio de una dificultad, eso es una de las cosas que yo quiero enseñar en esta noche a la iglesia. ¿Qué comportamiento tú tienes cuando hay crisis? ¿Cuál es el comportamiento que tú tienes cuando alguien te da una mala noticia? Cuando alguien te dice, a mí me dijeron esto de ti, y está confirmado, y es seguro esto, alabado sea Dios, y en la esquina están haciendo reuniones contra tuya. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu comportamiento? Y Nehemías es una enseñanza tan profunda que necesito que la iglesia en esta noche entienda eso. ¿Qué comportamiento yo tengo cuando estoy siendo perseguido por el diablo y los demonios? ¿Cómo yo me muevo? ¿Cómo reacciono? Porque una de las cosas muy importantes es que aunque usted no quiere entenderlo, hay gente que no quiere saber de usted, pero están atentos a lo que usted hace. Alabado sea Dios. Hay gente que no quieren saber de ti, pero están atentos a lo que tú haces. Están atentos a las fichas que tú mueves.
están atentos a tu comportamiento, están atentos a las cosas que tú haces. Por eso es que aunque tú no quieras agradar a los hombres, tú tienes que vivir una vida conforme a Dios y que sea un espejo de luz delante de los hombres. Alabanza a su nombre. Nehemías había sido elegido dentro de un grupo para ir a una región, aleluya, del imperio que estaba gobernando en ese tiempo. Alabanza a su nombre. En Susa, capital del reino pérsico. Alabanza al Señor. Y había Nehemías una temporada de su vida que no la había vivido en su pueblo, que no la había vivido en su ciudad, que no la había vivido con su gente, y estaba distanciado de su pueblo. Imagínense, es como yo que tengo toda mi vida viviendo en Santo Domingo, en Los Praditos, en Sabana Perdida, y Dios me saca de aquí y me lleva a otro lugar. A pesar de que yo emprenda otro proyecto, siempre mi mente estará en este lugar, siempre mi mente estará en la gente que Dios puso a mi lado. Alabanza al nombre del Señor. Y ese era uno de los problemas que tenía Nehemías, que siempre estaba pensando en su gente, en su pueblo, de dónde viene. Muy importante, el ser humano no puede olvidarse de dónde viene, de dónde Dios lo sacó, qué Dios hizo con él, qué Dios ha hecho con él. Muy importante, muy importante, muy importante, amado. Y oiga esto, dice la Biblia que por el tiempo que este hombre vivió allá, que desconocía su movimiento, el movimiento del pueblo, el movimiento de su casa, cómo estaban sus familiares, cómo estaban los criterios del pueblo, la disciplina. Uno de los problemas que está pasando en República Dominicana, estaba pasando en ese tiempo, que las fronteras no tenían cuidado, no estaban cuidadas, y al entrar toda la gente y todas las naciones dañaban la costumbre, las enseñanzas, la disciplina del pueblo. Entonces su hermano estaba siendo esclavo allá en Jerusalén. Cuando terminaron de colapsar y de terminar con el pueblo, se llevaron un grupo para Susa, capital del reino, y allá apareció Ananías, el hermano de Nehemías. Y cuando Nehemías ve a su hermano, después que lo saluda, que lo abraza, que comparte con él, la primera pregunta de Nehemías es: ¿cómo están los hermanos? ¿Cómo están los que están allá? ¿Cómo han quedado los que están allá? Me preocupa. Nehemías tenía una preocupación por su gente. Nehemías era un líder que se preocupaba por su pueblo. Ahora hay mucha gente que no le interesa su pueblo, su familia, de dónde viene. Entonces porque yo soy evangélico, a mí no me interesa República Dominicana, no me interesan los símbolos patrios, no me interesa conocer quiénes fueron los fundadores de mi país. No, mentira del diablo. Como siervo de Dios, yo tengo que amar mi país y tengo que conocer los principios de mi país, los fundadores de mi país, los criterios de mi país. Entonces Nehemías tenía esa enseñanza, Nehemías tenía esa disciplina. Y cuando llegan los varones, él les preguntó por lo que habían quedado en cautividad, por lo que habían quedado en Jerusalén. Y la Biblia dice que cuando él preguntó, les respondieron que el remanente que quedó en la cautividad están en gran mal y en gran afrentas, y el muro está derribado y las puertas están destruidas. Alabado sea Dios. Qué triste noticia, qué triste noticia, qué triste noticia, qué triste noticia. Una noticia dañina, una noticia fuerte, una noticia que dañó el corazón de este hombre. Pero cuando él escucha la noticia, porque hay noticias que vienen para dañarte, para sacudirte, para enfermarte. ¿Cuánta gente, hermano, se han suicidado por una noticia? ¿Cuánta gente se han matado por una noticia? ¿Cuánta gente hoy están ahorcados por una noticia? Alabado sea Dios. ¿Cuántos han matado mujeres por una mala noticia? Alabado sea Dios. Hay gente, hermano, que han cambiado totalmente por una noticia. Por eso es muy importante que usted tenga capacidad para manejar la mala noticia. Tiene que tener capacidad para manejar la mala noticia. No puede actuar. Una vez, mientras pastoreaba en la iglesia Manantiales en el desierto, me llamaron desde que el culto se terminó y me dieron una mala noticia. Cuando me dieron esa mala noticia, gloria a Dios, arranqué para la casa y allá no actué como debía de actuar. Porque es muy importante las experiencias. Y lo que yo estoy predicando hoy es para que usted sepa, las malas noticias
noticia hay que manejarla, hay que tener cuidado con la mala noticia, con los malos consejos, con lo que dice la gente de ti. Hay gente que van a decir cosas de ti que a ti no te van a gustar, ni te van a agradar, pero tú tienes que aprender a manejar eso. Tienes que aprender a manejar eso, esa mala noticia, esos malos criterios, esos chismes, esas contiendas, esas cosas que dicen de ti para dañarte y para enfermarte. Y dice la Biblia que cuando Nehemías escuchó esto, Nehemías no comenzó a maldecir al diablo, ni comenzó a maldecir el imperio pérsico. Nehemías no comenzó a buscar un culpable, porque ese es el problema de nosotros como cristianos, que cuando el enemigo no hace la guerra, siempre buscamos un culpable y andamos acreditándole el problema que tenemos a fulano, a perencejo, a sutanejo, donde usted sabe que el autor del problema que usted está lidiando y está pasando es el diablo. Entonces las cosas del diablo usted no las puede pelear en la carne. Los problemas espirituales usted no los puede pelear en la carne, porque si lo pelea en la carne fracasa. Y hay muchos cristianos que cuando escuchan una mala noticia van y le entran a trompar. Y hay otros que le arman un lío a cualquiera y le hacen un show. Oiga esto, actuando en la carne. Eso sí es feo cuando un creyente actúa en la carne, sin oración, sin dirección. Cuando este hombre escuchó esa mala noticia, dice que cuando escuchó la mala noticia, verso 4, cuando oí estas palabras, me senté, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Si el creyente entendiera que el diablo que le está haciendo la guerra, la única herramienta para yo destronarlo, para vencerlo, para destruirlo, es la oración y el ayuno, nuestra vida como cristianos fuera diferente. Cuánta gente desacreditada, cuánto evangélico en las cuatro esquinas. ¿Y usted sabe por qué? Porque no queremos actuar como actúa un hombre de Dios cuando hay crisis. Métete en ayuno, métete en oración, métete en vigilia, comienza a conquistar el reino de Dios. Lo que hizo Nehemías, la Biblia dice que cuando escuchó Israel la mala noticia, fue y se trancó y lloró delante de Dios. ¿A dónde tú estás yendo cuando hay una crisis? ¿Con quién tú conversas cuando tiene una crisis? Cuando tiene un momento de dificultad. Verso 4, y cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Fue inteligente, buscó los recursos que tiene que buscar el creyente cuando el diablo le está haciendo la guerra. Esos son los recursos que tiene que buscar el creyente cuando el diablo le está haciendo la vida imposible. Esos son los recursos: oración, ayuno, trancado, clamándole a Dios. ¿A quién tú le estás clamando? Dele aplauso al Señor en esta noche. Entonces, muy importante eso. ¿Cómo yo clamo? ¿Con quién clamo? ¿Con quién hablo? ¿A dónde voy cuando hay crisis? Cuando hay un comentario negativo en mi contra. Cuando el diablo se levanta a hacerme la vida imposible. ¿A quién le clamo? Entonces, hay muchos que cuando escuchan la mala noticia van y se paran en la esquina y comienzan a mandar candela y a hacer un show. ¿Cuántos evangélicos chovistas? ¿Cuántos evangélicos que están desacreditados en las cuatro esquinas? Porque ellos quieren actuar como impíos, como inconversos. Que tú hablaste de mí, van y le quieren desafiar y hasta darle trompa y darle golpe. Nehemías no. Nehemías dijo, hay problema, o vamos a trancarle. Dice que cuando oyó estas palabras, me senté, lloré e hice duelo delante del Dios de los cielos. Ayuné y oré. Gloria a Dios. Hace falta gente que ayune y ore. Hace falta gente que ore al rey, que interceda al rey, que se cierre en su casa. Es tiempo de que el creyente se cierre en su casa. Es tiempo de que el creyente deje de estar haciendo esquina,
y de estar hablando con los incrédulos. El capítulo 7 del libro de 1 de Corintios, capítulo 6, habla de los litigios delante de los incrédulos. El apóstol Pablo le dice a los corintios: ustedes no saben que nosotros somos los que vamos a juzgar al mundo, y como vamos a juzgar al mundo, nosotros tenemos que tener cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos delante de los incrédulos. Alabado sea Dios. El creyente no puede doblegarse ante una crítica. El creyente no se puede doblegar ante un contrario, ante una acechanza, ante una oposición diabólica, ante males enfermizos y dañinos, ante un brujo, ante una sociedad enferma, satánica y dañina. No te doblegues. Ve a la presencia de Dios y clama a la presencia de Dios. Intercede a la presencia de Dios. Ruégale a la presencia de Dios. Clama a la presencia de Dios. Si clamas en la presencia, vas a obtener bendición de Dios. Vas a avanzar, vas a crecer. Dios te va a prosperar. Dios va a matar al diablo, a los demonios. Quitará todo impedimento, pero esto solamente será resultado si vamos a la presencia de Dios. Entonces, ¿dónde tú te llevas? ¿A quién tú le estás clamando? Usted se imagine que bajo la persecución que vivió José, donde quiera que llegara, se levantara en contra del que le hacía la vida imposible. Potifar, que quería contar con mi mujer, y José estaba consciente que no era así. La mujer levantó una calumnia. Usted se imagine que José le había inventado unas tablas a Potifar, porque José le había encaramado y le había entrado a trompar, porque sabíamos que era mentira. Pero él tenía un Dios que lo defendía. Usted tiene un Dios que lo defiende. Usted tiene un Dios que pelea por usted. Usted tiene un Dios que no lo deja solo. Usted tiene un Dios que está atento a sus necesidades. Es que la iglesia de hoy es una iglesia que conoce mucho pero vive poco. Es una iglesia que sabe que Dios tiene poder pero no le gusta ver el poder de Dios manifestado. Es una iglesia que sabe que Dios rompe cadenas, que Dios sana, que Dios levanta, que Dios restaura, pero no quiere hacer visible la manifestación de Dios. ¿Por qué, hermana Nancy? Porque la manifestación de Dios solo se hace si nos llevamos y hacemos lo que hizo Nehemías, trancando, orando, intercediendo, clamándole al Dios del cielo para que su gloria se mueva a nuestro favor. No importando lo que el diablo haga, no importando lo que la gente diga, no importando los instrumentos del enemigo que Satanás utilice para desacreditarte, para dañarte, para instruirte. Haz lo que hizo Nehemías. Tráncate en tu cuarto, clámale al Dios del cielo. Dile: Dios, ahí está mi necesidad, ahí está mi problema, ahí está mi batalla. Dios te escucha. Salmo 32 dice que los ojos de Jehová están puestos sobre los justos y a ellos le hará manifestar su gloria. Si la gloria de Dios no se le manifiesta, es porque tú no estás yendo a buscar su rostro. Es porque tú no estás arrancando con Él. Es porque tú no lo quieres buscar. Entonces, la culpa de que yo no crezca, de que yo no me desarrolle, de que yo no avance, de que yo no sea mejor cristiano, no es de la iglesia, no es del pastor. La culpa es mía, porque yo tengo que hacer mi parte. El mensaje hay que darlo. La enseñanza está en la palabra, pero yo tengo que poner de mi parte. Yo tengo que trabajar conmigo mismo. No te levantes a hacerle guerra a los que te hacen guerra. No vayas a tener discrepancia, a tener problemas con aquellos que te hacen la vida imposible. Sé como Nehemías, que dice en el verso 4 del capítulo 1 del libro de Nehemías, que cuando él oyó decir todo lo que estaba pasando en el pueblo, lloró, ayunó y fue delante del Dios de los cielos. Vete delante de Dios, clama delante de Dios, intercede delante de Dios. Den un aplauso a Cristo. Si vamos a la presencia de Dios, las cosas cambian. Póngase de pie en esta noche. Dios bendiga a todos los hermanos que están conectados. Alabanza a su nombre. Amén, gloria a Jesús. Levante su mano al cielo. Oramos en esta noche. Mañana tenemos un retiro. Ya usted sabe, no se quede en su casa. Hay un